Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Carrera, licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. Materia, álgebra lineal. El álgebra lineal es una rama de las matemáticas que estudia conceptos tales como vectores, matrices, sistemas de ecuaciones lineales y su enfoque de una manera más formal, espacios vectoriales y transformaciones lineales. En esta oportunidad hablaremos un poco sobre el tema de transformaciones lineales. Mi nombre es Luisa Rosibel Martínez Galdames, estudiante de quinto ciclo de la carrera de licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. Para comenzar con el tema, tenemos que tener presente que una transformación lineal es una función, pero ¿a qué denominamos una función? Veamos un ejemplo. Si tenemos un elemento X, un elemento independiente, y este pasa por una función, obtendremos un f de X, que sería un elemento dependiente de la X. Pongamos un ejemplo, si X es igual a 3 y nuestra función es 2X, nuestro f de X sería 2 por 3 igual 6. Ahora bien, en las funciones tenemos lo que es el dominio y el rango, en donde nuestro dominio son las variables independientes, es decir, nuestras X, y nuestro rango son las variables dependientes, nuestro f de X, o en otros casos lo podemos catalogar como un Y o el nombre que le queramos poner a la variable. Pasando a lo que es la transformación lineal, vamos a tener que esta X, cuando pasa por dicha transformación, se convertirá en un f de X. Pero, sin embargo, aquí no tenemos un dominio y un rango, sino que tenemos un V y un W. Por tanto, este V y este W son espacios vectoriales. Y ahora ya no tenemos una X y un f de X, sino que un vector que al transformarse será otro vector comprendido entre estos espacios vectoriales. También tenemos que tener presente que no todas las transformaciones son lineales y para ello es importante conocer que existen condiciones con las cuales podemos verificar si los ejercicios en donde estamos tratando de verificar las transformaciones son o no que cumplen con esa linealidad. Las condiciones son que para una transformación de T y V, donde U más V tendrá que ser igual a la transformación de U más la transformación de V. Y la siguiente es que para un vector perteneciente al grupo o al elemento con el que estamos trabajando, ya sea en R, en R2, en R3, etcétera, tiene que existir, para ese alfa, al multiplicarlo con nuestro vector V, tiene que existir ese mismo alfa al multiplicarlo con la transformación de V, es decir, tiene que existir una igualdad entre ambos. Por tanto, siempre deben de cumplir esas dos condiciones o debemos verificar dichas condiciones para asegurarnos que exista una transformación lineal en el ejercicio que se nos ha planteado. Pero para entenderlo de mejor manera, vamos a resolver unos ejercicios. El primer ejercicio nos habla de una transformación de R2 hacia R3, en donde tenemos los elementos XY, que serían nuestro R2, y vamos a obtener en nuestro R3 los elementos, el primero conformado por X más Y, el segundo por X menos Y, y el tercero por 3Y. Hemos dicho que son dos condiciones las que debemos de verificar, y para este caso, U será nuestro X1, Y1 y V estará conformado por X2, Y2. Recordemos que ahorita estamos trabajando en lo que es R2. Por eso únicamente tenemos valores en X y en Y. Ahora bien, la primera condición, que es la que nos decía que la transformación de la suma de U más V tiene que ser igual a la transformación de U más la transformación de V. Comencemos. Tenemos que la transformación de, al sustituir U y V, pues U dijimos que era X1, Y1 y V, X2, Y2. Realizamos esa suma componente a componente, X1 más X2, Y1 más Y2. Seguido de eso, lo que vamos a hacer es que en la igualdad, es decir, en donde nosotros tenemos X más Y, X menos Y y 3Y, vamos a sustituir los valores de X y de Y. Es decir, en el primero tenemos X. Y en nuestra transformación es, cuando hemos realizado la suma, es X más 1, X más 2. Entonces únicamente es de cambiar en esos espacios por lo que tenemos en la transformación, quedándonos de la forma en la que se muestra en pantalla. Luego de esto lo sacamos de paréntesis, lo ordenamos y nos quedaría X más 1 más Y1 más X más 2 más Y2 y así los otros. Después podemos observar que podemos
separar tanto los elementos que contienen a X1 y Y1 en un solo paréntesis y en otro paréntesis a los que contienen a X2 y Y2 y dividirlos o separarlos por medio del signo de suma, quedando así. Y con esto estaríamos demostrando nuestra igualdad porque partimos de un U más V y ahora tenemos un transformación de U más transformación de V, ya que X1 Y1 sería igual al primer componente que hemos obtenido en la respuesta y X2 Y2 sería igual al segundo componente que hemos obtenido en la respuesta. Esto lo podemos verificar con el mismo paso que hicimos de la manera anterior, que era en donde estaban los X, pues ponemos nuestros componentes obtenidos en las sumas, por ejemplo, X más Y. Si lo comparamos con X1 y Y1, pues sería X1 más Y1, en el siguiente X menos Y, X1 menos Y1, y en el siguiente 3Y, 3Y1. Y así para con el otro. Así que ya hemos comprobado la primera condición. Vemos con la segunda. En la segunda condición nos hablaba de que tenemos un alfa que está multiplicando a lo que es nuestra, en el primer caso está multiplicando nuestra V de nuestra transformación y en el segundo está multiplicando a la transformación de V. Bien. Tenemos la transformación y este alfa multiplicando a lo que es nuestro V, nuestro X2, Y2. Hacemos esa multiplicación componente a componente, nos quedaría la transformación de alfa X2, alfa Y2. Al igual que en el anterior, lo que vamos a hacer es sustituir en donde están las X, ponemos todo el componente alfa X2, en donde está la Y, alfa Y2 y así sucesivamente. Luego de esto sacamos factor común alfa, quedaría alfa entre paréntesis X2 más Y2, alfa X2 menos Y2 y alfa 3Y2. Después vemos que los tres componentes que se encuentran dentro de ese paréntesis tienen alfa, entonces podemos sacarlo y sería alfa multiplicando a lo que es todo nuestro V. Con eso demostramos que T sí es una transformación lineal, ya que hemos pasado de transformación de la multiplicación de alfa por V a la multiplicación de alfa por la transformación de V. Ese sería nuestro primer ejemplo. Pasemos al segundo. En el segundo ejemplo, se nos dice una transformación de R2 hacia R. Tenemos la transformación para XY igual a X por Y. En este ejemplo, lo podríamos hacer de forma numérica, de hecho más adelante lo realizaremos, pero en primer lugar vamos a demostrarlo de forma con letras. De igual manera, tienen que cumplir nuestras dos condiciones. Tenemos que U es X1, Y1 y V es X2, Y2. Muy bien. Comencemos. Aquí hemos separado lo que es para demostrar igualdad en ambos lados. Comencemos con la transformación de U más V. Sería la transformación de X1 Y1 más X2 Y2. Como hicimos en la forma anterior, sumamos componente a componente y nos quedaría la transformación de X1 más X2 Y1 más Y2. Ahora vamos a aplicar lo que la transformación nos decía, que es multiplicar XY y vamos a multiplicar X1 más X2 por Y1 más Y2. Esa multiplicación nos da el siguiente polinomio en el resultado y ahora vamos a comprobar si la transformación de U más la transformación de V nos da el mismo resultado. Tenemos la transformación de X1 más Y1 más la transformación de X2 más Y2. Convertimos lo que nos dice el ejercicio en donde la transformación va a ser la multiplicación del componente de arriba por el componente de abajo de X1 por Y1 y en el otro de X2 por Y2. Vamos a tener que eso es igual a X1 Y1 más X2 Y2. Como podemos comprobar, dichos polinomios no son iguales, por lo tanto, T no es una transformación lineal. Al únicamente demostrar que una de las condiciones no se cumple, es suficiente para poder deducir que no se cumple con ser una transformación lineal. Pero veamos con un ejemplo numérico. Vamos a decir que U es 3 y 4 y V es 5 y 2. Comencemos con la transformación para U más V. Sumamos componente a componente, vamos a tener que 3 más 5 es 8, 4 más 2 es 6. Ahora aplicamos lo que la transformación decía, que sería X por Y, en este caso 8 por 6, y 6 por 8 es 48. Ahora vamos con la componente de TU más TV, de la transformación de T más la transformación de V. Aplicamos lo que nos decía, tendríamos 3 por 4 y 5 por 2. 3 por 4, 12, 5 por 2, 10. 12 más 10 es igual a 22. Y podemos comprobar que 48 no es igual a 22, por tanto,
demostramos de manera numérica por qué la transformación no era lineal. El siguiente ejercicio nos dice que vamos a transformar un R2 hacia un R2 en donde tenemos la transformación de XY que va a ser igual a 1 sobre el componente Y. Tenemos las mismas dos condiciones que debemos cumplir. Tenemos que U es igual a X1, Y1 y V es igual a X2, Y2. Demostremos la primera condición, donde tenemos que la transformación de U más V tiene que ser igual a la transformación de U más la transformación de V. Transformación de U más V, transformación de X1, Y1 más X2, Y2. Sumamos componente a componente, tenemos transformación de X1 más X2, Y1 más Y2. Al aplicar lo que nuestra transformación nos decía, el X1 más X2 se convertiría simplemente en un 1 y el Y1 más el Y2 quedan tal y como están. Ahora vamos al siguiente lado, en donde tenemos transformación de U más transformación de V, tenemos transformación de X1, Y1 más transformación de X2, Y2. Aplicamos lo que es nuestra transformación, el componente de arriba se nos vuelve 1, el componente de abajo queda tal como está. Sumamos componente a componente, 1 más 1 es 2, Y1 más Y2, Y1 más Y2. Vemos que esa igualdad no se cumple porque si bien los componentes de abajo son iguales, 1 no es igual a 2, los componentes de arriba. Por tanto, T no es una transformación lineal. De igual manera que en el ejercicio anterior, este ejercicio lo podemos demostrar de manera numérica para comprobar que esa igualdad no se cumple y por lo cual no es una transformación lineal. Si gustan, pueden realizarlo para repasar, así como lo hemos hecho tomando de ejemplo el ejercicio anterior.